Bien, entonces continuamos con la sangre y el sistema inmunitario para tener cierta linealidad con el sistema cardiovascular. Ustedes saben que a través de las arterias, las venas y los capilares, pues lo que circula es sangre, ¿verdad? Vamos a verlo en el orden del que hablamos, primero comenzando por la estructura y finalmente analizando la función. Decimos que el tejido sanguíneo es un tejido conectivo líquido. Eso ustedes lo saben, ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Entonces encontramos en la sangre dos elementos. Una parte líquida que se llama plasma y elementos formes, que son las células que componen la sangre, que son básicamente de tres tipos. Los glóbulos rojos o eritrocitos, glóbulos blancos o leucocitos, que vamos a ver cuántas clases hay, y las plaquetas que participan de la coagulación de la sangre. Las plaquetas realmente no son células en un sentido estricto, sino que son pedazos de una célula más grande que se llama megacariocito. Miren ahí la división de la sangre en sus componentes, ¿verdad? La parte forme, que son los tres elementos de los que hablamos, y el plasma. Claro, una vez separamos los elementos formes de la sangre, en el plasma quedan una serie de nutrientes, sustancias, electrolitos y hormonas que participan del funcionamiento del cuerpo y que deben ser mantenidas en concentraciones continuas por un proceso que se llama homeostasis. Nosotros tenemos que tener nutrientes, electrolitos, hormonas, etcétera, en determinadas cantidades. Si bajan o si suben, entonces pueden originarse problemas con manifestaciones clínicas. La gente, cuando ustedes se marean antes de la comida, pues generalmente se asume, ¡ay, le bajó el azúcar! Y comienza la gente a especular ahí, porque todo el dominicano es médico, ¿verdad? Entonces, cuando el azúcar baja por debajo de los 70 a 110 miligramos por decilitro que debe tener en sangre, para tomar como ejemplo ese nutriente, entonces suele haber síntomas de que bajó, porque ya el cuerpo no está funcionando adecuadamente. Lo mismo con los electrolitos. Si baja el calcio, sobre todo recién nacido, pues el niño puede convulsionar, es una de las causas de convulsiones en niños, la hipocalcemia. Los niños pequeños convulsionan fácilmente. Mientras que en el adulto pues produce tetania, porque se mantiene una contracción muscular. Ustedes recuerdan cuando estudiamos el tejido muscular, que el calcio participa de la contracción y relajación del músculo. Y así con todo lo demás. El sodio, el potasio, las fluctuaciones de potasio son muy peligrosas e incluso fatales, puede morirse la gente. Entonces en el plasma están todas esas sustancias y electrolitos, ¿verdad? Y el resto, entonces, de la sangre son los elementos formes a los que nos referíamos. Entonces mírenla aquí. Los elementos formes de la sangre son producidos por un proceso denominado hematopoiesis. La serie eritroide, es decir, los glóbulos rojos, se producen bajo el estímulo de una hormona que secreta el riñón y se llama eritropoyetina. Esa es la que le venden a las personas con insuficiencia renal, que hacen unas anemias intratables, porque parte de la disfunción renal es entonces el déficit en la producción de esa hormona, la eritropoyetina. La eritropoyetina entonces estimula
la médula ósea para que produzca la serie roja. Pero en la médula ósea también se produce un grupo de glóbulos blancos. Específicamente vamos a ver después los granulocitos, mientras que en el tejido linfoide, que incluye los ganglios, el timo y el vaso. El timo es una glándula poco conocida realmente porque está en el mediastino, en el medio del tórax, y participa de la producción de ciertos linfocitos. Aumenta de tamaño en algunas condiciones clínicas como la miastenia grave. Entonces miren, los hematíes, eritrocitos, glóbulos rojos, ese es su tiempo de vida, 120 días. Se recuerdan que el glóbulo rojo no tiene núcleo ni tiene organelo, que lo único que tiene es hemoglobina, y esa hemoglobina es la que le permite que transporte oxígeno. Eso es lo único que hace, transportar oxígeno, y secundariamente dióxido de carbono, que la mayoría del dióxido de carbono es transportado en el propio plasma como bicarbonato. El dióxido de carbono reacciona con el agua por la acción de una enzima. Ustedes recuerdan lo que son las enzimas, si no, búsquenlo, refresquen ese concepto, porque tienen que tenerlo en cuenta. No van a entender biología si no saben lo que es una enzima. Esa enzima se llama la anidrasa carbónica, y entonces cataboliza la reacción entre el agua y el dióxido de carbono para producir ácido carbónico, que se desdobla en bicarbonato y un hidrogenión. Los leucocitos, por su parte, se dividen en dos grupos: los granulocitos o polimorfonucleares, se les decía antes, y los mononucleares o agranulocitos. Los polimorfonucleares se dividen en tres grupos según el color que tomen los gránulos que tienen en el citoplasma. Después vamos a ver la imagen de esas células para que ustedes se fijen. Neutrófilos, que son neutros; eosinófilos, neutrófilos, basófilos, son los tres grupos. Recuérdense que el sufijo filo en griego se refiere a la afinidad o el amor, ¿verdad? Afinidad por la tinción neutra, afinidad por la tinción con eosina, que le da una coloración amarillenta, anaranjada, y los basófilos tienen afinidad por otra tinción que se llama la hematoxilina, y entonces esos se ven azules. Entonces fíjense que participan de diferentes procesos, y cuando analicemos la inmunidad, pues vamos a profundizar más en la función de los diferentes glóbulos blancos. Los neutrófilos participan de la fagocitosis, son parte de la inmunidad innata del individuo. Los neutrófilos, todo lo que entra al cuerpo, ellos lo atacan. Los eosinófilos, que defienden contra parásitos, y los basófilos, que participan de la respuesta inflamatoria a través de su conversión en células cebadas. Las células cebadas tienen una serie de mediadores químicos en su citoplasma, y en determinadas reacciones inmunitarias pues liberan esos mediadores. Por ejemplo, en las alergias, que son reacciones de hipersensibilidad inmediata, cuando usted le pica una avispa o hace una alergia a un medicamento y se pone rojo y le da comezón, pues eso es mediado por la interacción entre un tipo de inmunoglobulina, que vamos también a ver más adelante, la inmunoglobulina E, y esas células cebadas que son desgranuladas, y entonces todos esos mediadores químicos salen a la circulación, especialmente la histamina, que produce vasodilatación y estimula entonces los nervios periféricos y produce prurito, y por eso usted se pone rojo y le da comezón. Y cuando una reacción muy violenta, pues entonces le baja la presión, pierde el conocimiento, lo que se llama un choque anafiláctico, y se muere. El otro grupo de glóbulos blancos son los agranulocitos o leucocitos mononucleares, que se dividen en dos: los linfocitos, que participan de la respuesta inmunitaria adaptativa, se dividen en dos grandes grupos: los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T regulan todo el proceso inmunitario y también
atacan directamente a algunos patógenos, mientras que los linfocitos B son los encargados de producir anticuerpos, de producir inmunoglobulinas. Ante un estímulo antigénico, el linfocito B entonces se diferencia en una célula plasmática y produce el anticuerpo específico contra el agente que está invadiendo el cuerpo. Mírenlo ahí entonces los diferentes tipos de células formes en la sangre. Eritrocito sin núcleo, sin nada. Leucocito neutrófilo. Ahí ustedes ven los gránulos en el citoplasma que no tienen color. Leucocito basófilo que se tiñe de azul. Leucocito eosinófilo que toma el color anaranjado de la eosina. Y los mononucleares, fíjense la diferencia del núcleo, Este es un núcleo segmentado, por eso polimorfonucleares también se llaman. Granulocitos porque tienen granos dentro del citoplasma. Gránulos es el término correcto. Y polimorfonucleares por la forma del núcleo. Mientras que los mononucleares, miren, el linfocito, un núcleo normal, y el monocito. Los monocitos son las células más grandes que hay en la sangre. Las plaquetas, como les decía, son fragmentos de células de una célula mayor que se llama megacariocito y participa es el lugar final de las vías de la coagulación, que son dos, una intrínseca y otra extrínseca, y en ellas están involucradas varias sustancias que se llaman factores de la coagulación. Las plaquetas forman como una red junto con una molécula que se llama fibrina, y ahí entonces se forma el coágulo. Es el mecanismo mediante el cual el cuerpo evita que usted se desangre si sufre una herida. Miren de nuevo aquí los diferentes elementos, formas de la sangre, pero estos son frotis de sangre periférica, esto se ve en vivo. Miren la plaqueta, como se ven, esos cúmulos de células pequeñitas. El eosinófilo, los neutrófilos, como se ven. Fíjense los gránulos adentro del neutrófilo, que no tiene ningún color. Miren los del basófilo, allá adentro, como se ven azules, y los del eosinófilo, como se ven rojizos. Miren, el monocito tiene el núcleo un poco más grande que el linfocito, tiene más citoplasma, una célula grandota, el monocito. Los monocitos evolucionan a macrófagos, que son células grandes que comen cualquier partícula extraña que encuentren en el cuerpo. Miren ahí una foto de glóbulos rojos. De nuevo, la eritropoyesis, el proceso de producción de eritrocitos, ¿verdad? A través de la eritropoyetina. Pasa por diferentes estadios. Recuérdense que el color rojo del glóbulo rojo viene dado por la hemoglobina. La hemoglobina es la molécula encargada de transportar oxígeno. Está formado por dos partes, una parte proteínica que consiste de 4 cadenas de proteína o 4 cadenas polipeptídicas de 141, 2 de 141 y 2 de 146 aminoácidos, y a cada cadena polipeptídica se une un grupo con una configuración química que se llama porfirina, y a ese grupo se le llama el N. En el medio de esa configuración está el hierro, y es al hierro que se une el oxígeno. Miren ahí esa célula grandota, eso es un monocito. De nuevo, clase de glóbulos blancos, repasamos. Neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los eosinófilos participan de la respuesta alérgica y se elevan en personas que tienen infecciones parasitarias. Los neutrófilos son los primeros que suben en una infección bacteriana.
los linfocitos y monocitos suelen subir en infecciones virales. Los basófilos es difícil verlos elevados en algunos tumores, en la leucemia, a expensa de ese tipo de células. Miren los tipos de linfocitos, el T, el B, el E. El NK, ese se llaman las células null killers, porque no tienen una especificación antigénica. Cuando se identifican no tienen señales afuera que digan la que son y matan cualquier cosa que entre en el cuerpo. De nuevo, ya se supone que ustedes lo reconocen sin los rótulos. Los gránulos sin color, los gránulos rojizos y los gránulos azules. Neutrófilos, eosinófilos y basófilos. El linfocito y el monocito. Otra más. Miren qué grande es el monocito. Tiene más citoplasma y un núcleo mayor que el linfocito, ¿no? Estos gránulos son de un basófilo, ¿eh? Se ven azules. Y estos son de un eosinófilo, rojizos. Este es otro basófilo, miren cómo se ven los gránulos azules. Y miren los tres ahí. Neutrófilo, neutro, pálido, el color de los gránulos, sus gránulos intracitoplasmos, contiene sustancias que ayudan a los granulocitos a llevar a cabo su función. Que si fagocitan una bacteria, pues tienen ahí peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, que les permite matarlo, y isocima, y otras sustancias tóxicas para los gérmenes. Con los eosinófilos con los gránulos rojizos y los basófilos con los gránulos azules. Les decía que los granulocitos basófilos era la hipótesis que se manejaba hasta hace poco. Se convertían en células cebadas. Las células cebadas entonces tienen en su interior una serie de sustancias que reciben el nombre de mediadores químicos y que participan de la inflamación y se dividen en varios grupos. Los eicosanoides, que son las sustancias de las que se sintetizan las prostaglandinas, y un grupo de compuestos que son activos en reacciones inflamatorias que se llaman leucotrienos. Sobre la vía de la ciclooxigenasa, que es una enzima que permite sintetizar un grupo de eicosanoides, actúan los antiinflamatorios no esteroideos como el diclofenac y el acetaminofén, ese tipo de cosas. Actúan sobre esa vía y por eso tienen su efecto antiinflamatorio. Las citoquinas son muy interesantes y ahora con el asunto del COVID-19 están de moda. Cuando el ministro de Salud Pública hablaba de un medicamento de alto costo, se refería al tocilizumab, que es una sustancia que impide la síntesis de la interleuquina 6. La interleuquina 6 es una citocina o citoquina, miren el nombre, que da lugar a una respuesta inmunitaria exagerada que se llama tormenta de citoquinas y que es lo que termina matando al paciente en la infección por el coronavirus. La histamina, que le dije a ustedes que es la responsable de muchos de los síntomas en las reacciones de hipersensibilidad inmediata, cuando usted le da una alergia rápida, ¿verdad? Y otro grupo de sustancias con actividad enzimática que se llaman proteasas. Todo eso está en la célula cebada. Este es un linfocito. Los linfocitos tienen receptores
fuera que les permiten identificar antígenos y que permiten que nosotros los identifiquemos a ellos. Por eso hay básicamente dos tipos de linfocitos en el VIH. El SIDA afecta al linfocito T ayudador. A ese linfocito se le llama CD4 positivo, porque ese es el antígeno que tiene en su superficie y así es que se identifica. El VIH, el virus del SIDA, pues lo que hace es que neutraliza el linfocito T ayudador y no se puede montar una respuesta inmune, y por eso ese paciente desarrolla infecciones oportunistas. Le dan infecciones que a la gente normal no le da, a un adulto que le dé el quemadito como le da a los niños. Eso se ve en los pacientes con VIH. Este es de nuevo un monocito. Otro monocito. Un frotis de sangre periférica con dos polimorfos nucleares neutrófilos. Los gránulos se ven neutros. Miren este, ahí se nota que es un neutrófilo también. Aquí tenemos sobre todo monocitos. Miren qué grande el núcleo. Este parece otro monocito. Entonces la cantidad de sangre que nosotros tenemos, un adulto tiene alrededor de 6 litros, un 7 a 8% de su peso corporal. Y miren las funciones de la sangre: transportar sustancias nutritivas y oxígeno, también transportar los productos de desecho. Recuérdense que nosotros, igual que necesitamos aporte de sustancias orgánicas e inorgánicas desde fuera en los 3 estados de la materia, también producimos desechos que corresponden a los 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. El desecho gaseoso nuestro es el dióxido de carbono. La sangre también distribuye hormonas y otras sustancias, mantiene la homeostasis, actúa como amortiguador en el equilibrio ácido-base y participa en la regulación de la temperatura. No sé si ustedes han visto en la película que cuando alguien se desangra y está agonizando dice que tiene frío. Y transporta células y agentes humorales del sistema inmunitario, otra función de la sangre. Recuérdense que tienen que llenar el mapa conceptual. Mírenlo ahí de nuevo. Transporte, regulación y protección. Transporte de oxígeno primariamente, pero también de nutrientes. Miren aquí, es una microvellosidad intestinal. Los nutrientes van a la célula y entonces los residuos se llevan, son excretados por el riñón o a veces a través del hígado y excretados por la materia fecal a través del intestino grueso, ¿verdad? Mientras que aquí vemos cómo entre el oxígeno esto representa un saco alveolar, lo lleva a la célula, entonces lleva el CO2 para que salga también. De nuevo, se recuerdan ayer de la circulación, para que salga entonces por el aparato respiratorio también. El sistema inmunológico, brevemente, estos son los órganos más importantes del sistema inmunológico. Yo les mencioné el timo, los ganglios linfáticos, que son los que se hinchan a la gente que le salen golondrinos. Eso se llama hidradenitis supurativa. Cada área del cuerpo tiene una serie de ganglios ahí que se activan cuando esa área está afectada. Por eso usted diagnostica una infección de un área por el aumento de tamaño de los ganglios correspondientes. También se alteran en las personas que tienen tumores, ¿verdad? La infiltración ganglionar de los tumores. El vaso, donde hay regulación de la producción de células activas en el proceso inmunitario. Eso que ustedes ven ahí en la pared del intestino, donde están las llamadas placas de Peyer, que participan también de la inmunidad. La médula ósea, donde se produce la serie mieloide. Y bueno, los vasos linfáticos, que son los que manejan el líquido en exceso que no puede manejar el sistema circulatorio normalmente.
Miren aquí, el sistema inmune. Nosotros tenemos una inmunidad innata que está llevada a cabo por las barreras que tenemos contra la infección, ¿verdad? La piel, ciertas células que actúan contra cualquier sustancia, mientras que también existe la inmunidad adaptativa, que es la que ocurre en respuesta a la invasión del organismo por cualquier sustancia extraña, y es la que se divide entonces en dos: la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Miren aquí de nuevo, inmunidad innata, barreras epiteliales, la piel, miren el microorganismo ahí no puede atravesar la piel. Si atraviesa, pues vienen en las células fagocíticas, los macrófagos y los polimorfos nucleares se la comen. O se activa, vamos a ver más adelante, el sistema del complemento y los linfocitos NK, que también son parte de la inmunidad innata. Mientras que la inmunidad adaptativa depende de la exposición del cuerpo a un antígeno específico. El antígeno se une a un linfocito B y da lugar a que se produzcan anticuerpos específicos contra ese antígeno. O si no, se une a un macrófago y este activa a los linfocitos T, que son los mediadores entonces de la inmunidad celular, a través de lo que se llaman linfocitos T efectores. Miren la diferencia entre las respuestas inmunitarias. La adaptativa es específica, la innata no lo es. La inmunidad adaptativa da memoria y especificidad, mientras que la respuesta innata no da inmunidad duradera y no es específica. La inmunidad adaptativa es una adaptación a los agentes patógenos, mientras que la inmunidad innata combate una amplia gama de agentes patógenos. Es inmediata y los microorganismos son envueltos y digeridos por células fagocitarias. En el caso de la inmunidad adaptativa, tiene una fase de latencia, tarda en aparecer. Por eso ustedes ven el problema con la prueba rápida del COVID-19, porque después que usted se infecta con un virus, en este caso, pues tarda un tiempo en producir suficientes anticuerpos para que sean captados por una prueba. Entonces, la respuesta del cuerpo, la inmunidad innata, los componentes de primera línea son los macrófagos, las células dendríticas, que son otro tipo de macrófagos, no son las dendritas de la neurona, es una cosa diferente. Los linfocitos NK y los polimorfos nucleares neutrófilos, o granulocitos neutrófilos. Mientras que en la inmunidad adaptativa se induce la formación de anticuerpos por el estímulo de sustancias que se llaman antígenos. El sistema inmunitario responde a proteínas, glucoproteínas y polisacáridos mediante los linfocitos T y los linfocitos B. Miren de nuevo la división. La inmunidad adaptativa también podemos dividirla en dos. Una forma activa cuando usted se infecta y una forma pasiva, que es la que le transmite la madre al niño. Primero a través del cordón umbilical y después a través de la lactancia, a través de la leche. La leche es muy rica en un tipo de inmunoglobulina que se llama inmunoglobulina secretoria, inmunoglobulina A. Por eso el niño le dan el seno, le da menos diarrea. Hay una forma pasiva de inmunidad adaptativa, que es la transferencia de anticuerpos, de nuevo de la madre al niño, ¿verdad? Y hay otra inmunidad artificial activa, que es la inmunización cuando se usan vacunas. Eso es lo que hacen las vacunas. Se le llama incorrectamente vacunas algunas inmunoglobulinas. Por ejemplo, hay una inmunoglobulina que se usa en el paciente que ha tenido una herida, usted quiere prevenir el tétano, entonces le pone la inmunoglobulina antitetánica. Eso es una forma pasiva de inmunidad adaptativa artificial, porque usted le está poniendo el anticuerpo directamente. Ahora, si usted le pone el toxoide tetánico, que es la que le pusieron a ustedes cuando eran pequeños, ¿verdad? A los 2, a los 4,
a los 6 meses y después a los 18 meses. Entonces usted tiene que producir, el cuerpo suyo tiene que producir anticuerpos específicos y eso se llama una forma activa de inmunización. Miren la diferencia entre la inmunidad humoral y celular. El linfocito B viene el antígeno, hace que prolifere y madure y se convierte en una célula plasmática específica que produce un anticuerpo específico contra el antígeno que dio lugar a esa respuesta. Mientras que la inmunidad celular, entonces, vemos que los antígenos hacen que madure y prolifere el linfocito T y se convierte entonces en un linfocito citotóxico que presenta receptores específicos y va a destruir el microorganismo que dio lugar a la producción de esa línea de células. Recuérdense que la inmunidad adaptativa es específica. De nuevo, esa forma que tienen las inmunoglobulinas es la estructura primaria de la inmunoglobulina, del anticuerpo. Tiene dos partes, lo vamos a ver más adelante. Viene el antígeno y da lugar a que se produzca el anticuerpo específico. Que a través de una serie de mecanismos que ahora no nos conciernen, pues, termina con la destrucción del patógeno. Y miren ahí la inmunidad celular, que también termina con la destrucción de la célula que ha sido infectada. Aquí lo vemos más claro todavía. Viene el antígeno, entra, atravesó la piel, rompió la barrera de la inmunidad innata. Entonces, ¿qué ocurre? Vienen estos macrófagos que tienen eso que ustedes ven ahí, se llama el marcador del complejo mayor de histocompatibilidad. Esa célula lo que se encarga de detectar antígenos. Entonces lo fagocita porque no lo conoce y produce entonces una molécula de respuesta. Une el antígeno con ese complejo de histocompatibilidad mayor y activa entonces un linfocito T ayudador. Mientras tanto, ese antígeno ya ha estimulado a un linfocito B para que produzca entonces, para que se active y con la ayuda del linfocito T dé lugar a una célula plasmática con el anticuerpo específico contra ese antígeno. Si la respuesta, si otra vez hay exposición a ese antígeno, pues hay una célula de memoria que va a mediar una segunda respuesta en el caso de una exposición. Por eso decimos que hay memoria en la inmunidad adaptativa. La inmunoglobulina, ya la vimos, que son los anticuerpos, inmunidad humoral. Miren la estructura ahí, dos fragmentos que se dividen usando una enzima que se llama papaína. La parte de arriba se le denomina FAB y la parte de abajo FC. Esta parte oscura, la cadena pesada de la inmunoglobulina, y esta es la cadena liviana. En la parte de arriba del fragmento FC que está la región hipervariable de la inmunoglobulina que interactúa con el antígeno. Es un poco largo el video, ustedes lo ven a su propio ritmo, lo interrumpen y después lo toman de nuevo. Aquí, esta es la región constante de la proteína o fragmento FC. Es la que permite que haya diferentes tipos de proteínas. Hay 5 tipos de proteínas: IgG, IgG, IgM, IgA e IgD. Entonces, según la secuencia de aminoácidos que forma esta fracción constante, será de uno de esos 5 grupos. Miren la IgA. La IgA es la secretoria, es la que la madre le pasa al niño en la leche. Se presenta como un monómero o como un dímero. Un dímero, 2 moléculas de esas. 2 moléculas de IgA. La IgM se presenta como un pentámero, como 5 moléculas de esas, grandota. Las otras se presentan como un monómero.
al final de la reacción inmunitaria, entonces tenemos varios resultados, ¿verdad? Se neutralizan microbios y toxinas, la opsonización y fagocitosis. Las opsoninas son anticuerpos que se unen a un agente patógeno y hacen que sea fácil que una célula venga y se lo coma. Permite que sea fagocitado. Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, son anticuerpos que destruyen cualquier célula que haya entrado ahí al cuerpo. Fagocitosis de microbio opsonizado, y ahí a la interacción del sistema del complemento. El sistema del complemento por el momento no nos interesa, es otra forma de inmunidad que se activa en un momento dado, otra forma adaptativa de inmunidad. También el proceso inflamatorio contribuye a toda la respuesta inflamatoria. Y en muchos casos termina también con la destrucción, la lisis de los microbios. Y ahí terminamos. Miren la inmunidad celular. Infectada, fagocitada, se presenta el antígeno en la superficie del fagocito, y entonces el linfocito T ayudador es activado por ese antígeno, libera la citoquina de la que hablábamos ahorita, no solamente las células cebadas que tienen citoquina, sino todas las células que participan de la respuesta inmune son capaces de sintetizarla, y eso da entonces lugar a la estimulación de una célula de memoria y la producción de una línea de células que va a actuar específicamente contra ese patógeno que infectó esa célula. Hasta llegar a la célula asesina, los killer T cells, que son linfocitos asesinos, que van y matan esa célula infectada. Esos son los sicarios del cuerpo. Y es cuanto, chequenlo. Bye.